Sí, vamos a continuar el programa. Tenemos a continuación la segunda conferencia magistral del día a cargo del doctor Federico Estezano. El doctor Estezano es profesor investigador en Infotec. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay y tiene una maestría en Ciencias Sociales y un doctorado en Sociología por Flaxo, México. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, aquí en México, y desde mayo de este año es profesor investigador de tiempo completo con Infotec. Él tiene una amplia experiencia como investigador en temas de tecnología y de políticas públicas. La conferencia que nos ha preparado para el día de hoy justamente hace un recorrido muy profundo sobre las diferentes políticas públicas que han sido creadas en nuestro país en diferentes administraciones, y nos va a hablar un poco desde esa perspectiva con los estudios muy profundos que ha hecho en la materia. Bienvenido, doctor Estezano, y pues adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por el espacio, Carlos, sobre todo a ti por la confianza para invitarme. Lo que les voy a presentar es resultado de tres trabajos de investigación en los que he participado previamente para CEPAL Chile. Uno que está relacionado directamente sobre políticas para MIPYMES, otro que tuvo que ver con un balance de las políticas de innovación en México, y otro relacionado con los nuevos desafíos de la manufactura avanzada, con especial énfasis en algunos centros centros CONACYT. Entonces, voy a centrarme en tres grandes bloques, ¿no? Uno que tiene que ver más del panorama de las pymes y las MIPYMES en México, ¿no? ¿Qué significan? Varias de estas cosas las hemos visto hoy, pero bueno, alguna numeralia para recordar. Algunos detalles sobre las políticas generales de ciencia, tecnología e innovación para el sector TIC y software, y algunos elementos que puedan servir por lo pronto como puntos críticos, ¿no? Para un debate futuro de agendas e incluso creo que podríamos pensarlo como elementos que puedan conjugarse con algunas de las propuestas que ya hemos escuchado en la primera parte de la reunión para propuestas concretas del grupo de trabajo. Bueno, lo primero que quiero contar es más o menos conocido por todos. Creo que algunos incluso de esos datos los mencionábamos en la mañana, ¿no? Alta relevancia de las MIPYMES en México, teniendo en cuenta la proporción total, ¿no? En el número total de firmas, en términos del aporte al empleo y en términos mucho menores, digamos, en términos de aporte al producto, ¿no? Y acá hay un punto distintivo que ya empieza a hablarnos un poquito de cómo son las MIPYMES en México, ¿no? Hablando en términos generales, no sectoriales, de que cuando vamos a ver exportaciones y productividad, ¿no? La brecha es muy grande, ¿no? Entre las MIPYMES y las grandes empresas. Otro elemento, digamos, que creo que da pauta bastante de cómo es nuestra estructura productiva y el perfil de especialización productivo nacional, es que las pymes son más importantes en comercio y en servicios, ¿no? Que son sectores que son de menor productividad, que tienen menores barreras de entrada y incentivos bajos para hacer articulaciones productivas más complejas, ¿no? Con otras empresas y con otros agentes innovadores. Y del mismo modo, ¿no? El esquema es similar si consideramos que manufactura, minería, electricidad, que son los sectores de mayor productividad, tienen menor proporción de MIPYMES y emplean muchos menos, ¿no? Que los sectores de menor productividad, como comercio y servicios, que es donde están predominando las MIPYMES en términos generales, considerando el número total de firmas. Entonces, también considerando al segmento de empresas MIPYMES, ¿no? Vemos que la capacidad exportadora es muy limitada, que su orientación general es
es marcada hacia al mercado interno, y que los exportadores mexicanos más bien podemos caracterizarlos como grandes empresas del sector manufactura, que además se integran, ¿no?, en cadenas de valor, aprovechando la vecindad, la cercanía y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y en menor medida con Canadá. Hay otro punto que también creo que da bastante cuenta de cómo están las MIPYMES, ¿no?, y los límites que tienen, y tiene que ver con el acceso al financiamiento, ¿no? He escuchado en la mañana, así salteado, digamos, con evidencia anecdótica, pero está bastante bien esto calculado por el Banco de México, de MIPYMES que se financian con tarjetas de crédito o cuestiones de estas, ¿no? O con finanzas personales, digamos, ¿no? Es muy marcada la heterogeneidad en el acceso al crédito bancario, de limitaciones, y la tendencia general es hacia el autofinanciamiento y alternativas no bancarizadas para buscar capital de riesgo o hacer desarrollo de inversiones, ¿no? Entonces también las heterogeneidades de la estructura productiva de las que hablábamos recién, ¿no?, en términos de capacidad de exportación, se repiten en acceso al financiamiento. Y otro tanto ocurre cuando pensamos en investigación científica y desarrollo tecnológico. La mayoría de las MIPYMES no hacen gasto en I+D, no planifican, digamos, en términos de herramientas de management, planeación, vigilancia tecnológica formal, ¿no? No cuentan con departamentos de I+D. Y la participación en proyectos vinculados, ¿no? Ahora capaz podemos ahondar un poquito en eso, qué significó el PEI y hasta qué límite fue vinculación o qué tipo de investigación se hacían en ese tipo de proyectos, es también escaso, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hay, y creo que es algo muy importante porque da cuenta de cómo es el Sistema Nacional de Innovación en México, es que, digamos, a un esquema general productivo que se especializa en tareas que no hacen uso intensivo de conocimiento, que no desarrollan tecnología, tenemos un sector, digamos, de empresas que tienen incluso aún más dificultades, ¿no?, por integrarse a las pocas redes de innovación que existen en el país y que están muy, muy desarticuladas. Entonces, digamos, en ese sentido las MIPYMES están un escalón más abajo en estos tres rubros, que me parece que son críticos, fundamentales y nos permiten entender bien, ¿no?, a qué situaciones enfrentan y qué dilemas de innovación pueden afrontar. Pero un segundo punto, también en la mesa de la mañana, en la primera mesa, se habló un poquito de esto, ¿no? Creo que digamos, en términos de orientación general, la política industrial, ¿no?, o política de competitividad, según si vamos hacia un tono político más de izquierda o más de derecha, pero digamos políticas productivas en términos generales, muestran un modelo productivo y de desarrollo que está marcado por una estrategia que se ha orientado a la explotación de las ventajas comparativas reales, ¿no?, y no las potenciales, no el desarrollo de capacidades tecnológicas, aprendizajes, interacciones, ¿no? Algo en la mañana también hablaban de eso, ¿no?, sobre el modelo de Maquile, cómo, ¿no?, pese a 20, 30 años de vinculaciones con grandes empresas de Estados Unidos, 100 años, si hablamos de la industria automotriz, si ustedes quieren, no hay empresas nacionales integradas en cadenas de valor que hagan desarrollo propio de tecnología, o son muy pocas, ¿no? Entonces tenemos ahí los casos aislados que todos conocemos de memoria, pero en términos generales no hay una red dinámica productiva integrada, ¿no?, en términos de un conjunto científico, tecnológico y productivo. Digamos, esto comienza con el TLC, o se consagra este modelo con el TLC. Las orientaciones previas de política comercial e industrial que existían no fueron reemplazadas. Entonces, digamos, la dotación actual de recursos, ¿no?, recae casi todas en manos de las políticas sociales, y persiste, digamos, el desafío de cómo hacer que en nuestra economía tenga una mayor importancia las actividades que hacen uso intensivo del conocimiento, ¿no? Porque eso que implica mejores empleos, mayor distribución al resto de la economía, ¿no? Esto es el fenómeno denominado como de spillover de conocimientos tecnológicos, menor concentración de la renta,
y esquemas más favorables al uso de la innovación. Entonces, hay un patrón, digamos, de orientado más a lo rentístico que a lo productivista, donde, digamos, hay claros ganadores, ¿no? Hay empresas líderes, ¿no? Que son transnacionales, esto también se estuvo conversando hoy, sobre todo manufactureras transnacionales, que no han logrado ser fuente de aprendizaje, ¿no? Ni en términos productivos, ni de modelos financieros o esquemas de comercialización para las empresas nacionales, ¿no? Si ustedes van a la planta de Ford de Sonora, el único proveedor nacional que van a encontrar es el de la limpieza o el del servicio al comedor. O si van a Bombardier, van a encontrar proveedores nacionales, pero ninguno de ellos va a desarrollar tecnología propia, ¿no? Va a utilizar la tecnología que desarrolla Bombardier. Y esto es un dilema clásico, digamos, para la sociología del desarrollo, para los enfoques de políticas tecnológicas también, ¿no? Más de corte evolutivo, ¿no? De la economía evolutiva, que muestran, digamos, que ¿no? Hay fuentes de aprendizaje posibles, ¿no? A partir de la imitación, de la copia, ¿no? En esquemas como ha hecho Corea, pero esto siempre está asentado en política industrial, ¿no? En elección de ciertos sectores, ¿no? Priorización y apoyo a industrias infantes, digamos, ¿no? Mis prioridades más adelante voy a hablar un poquito más de esto, pero marcar mis prioridades van a ser estas, ¿no? Corea hoy por hoy está, la mayor empresa de biotecnología de Corea es, ¿saben cuál es? Samsung, ¿no? Porque la política industrial actual de Corea, ¿no? Es apostar a la biotecnología. Entonces pagan royalties por la productividad y las rentas, ¿no? Que obtienen de eso. Entonces están logrando pegar, digamos, vieron que India y Brasil y en parte México, ¿no? Estaban como una primera etapa, ¿no? Copiando las patentes de los medicamentos, las que van cayendo, ¿no? Etapa de genéricos, biosimilares. Corea se ha saltado eso. Toda la ganancia que entró del sector electrónico y automotriz, ¿no? Va a royalties para biotecnología, porque eso sale caro y digamos, en términos mexicanos, digamos, es dinero que va a fondo perdido, ¿no? Pero que requiere una inversión fuerte. Si esa es la prioridad de Fino, hay ahí un camino, ¿no? Y hay lo que llaman los economistas, ¿no? El salto de etapas, ¿no? El aprendizaje más cortos. Pero, digamos, a lo que quiero ir, siempre nuestras reflexiones cuando pensamos en Corea y política tecnológica dicen que México está igual que Corea en los años 70. Yo creo que ahora es mejor que ni nos comparemos con Corea ni pensemos en Corea, pero que tengamos en cuenta que Corea o los tigres asiáticos o algunos intentos que ha hecho Argentina por industrializar el país o lo que se hizo hasta hace 4 o 5 años en Brasil, tuvo en todos los casos una política industrial decidida con priorización de sectores, ¿no? Y inversión fuerte, ¿no? A formar capacidades ahí, ¿no? A fondear investigación básica, proyectos aplicados y básicamente, ¿no? Dar exenciones fiscales a empresas que compiten en esos sectores, ¿no? Una empresa de moldes y troqueles no podrá ser igual a una que quiera hacer un monoclonal, ¿no? Digamos, y esta es una definición importante y creo que hay un punto, más adelante lo voy a tocar, pero que refiere a esto. No tenemos todavía como país una definición consensuada, digamos, sobre qué esquema, qué modelo de desarrollo productivo queremos tener, ¿no? Creo que hay un punto ahí importante para que el cambio de gobierno creo que puede abrir expectativas, pero también depende, ¿no? de que todos los actores, ¿no? Relevantes de la innovación, y creo que en ese sentido es muy importante esta reunión, se constituyan con legitimidad, digamos, y con argumentos ¿no? A presentar visiones. Y creo que no es tan difícil, en ese sentido, algunas pautas generales, digamos, en las que podrían estar de acuerdo la academia, las organizaciones intermedias, las empresas, ¿no? Y grupos de empresas con el gobierno, y definir algunos caminos futuros. Para cerrar la idea aquí, digamos, esto no es, recién hablaba de Brasil, ¿no? Brasil hizo política industrial muy fuerte, ¿no? De 2000 hasta la salida de Dilma, si ustedes quieren, un poco antes, 2009. Y eso se dejó rápidamente. Entonces, si vemos, digamos, en la pauta larga de América Latina,
en realidad, digamos, tenemos un fogonazo, ¿no?, de los años 50, de alto crecimiento, el milagro mexicano, Brasil también era otra gran potencia a la que se miró, estos otros años, algo de Argentina, algo de Brasil, pero lo general ha sido lo que pongo ahí, ¿no?, un arreglo histórico entre el Estado y los grandes empresarios, ¿no?, a nivel nacional, que digamos ha premiado, ¿no?, o ha sido muy tolerante a la ineficiencia productiva y la acumulación alta de rentas, y ha estado mucho o nada interesado, o ha premiado nada, a la construcción de habilidades tecnológicas y la difusión de conocimientos y habilidades de innovación. Acá hay un sondeo, yo creo que esto para ustedes es conocido, ¿no? Es luego nos encargamos con Carlos de la liga, digamos, de donde está esta tabla, en el libro sobre MIPYMES de la CEPAL de México. Es una tabla sobre los programas de este sexenio, digamos, ¿no?, los últimos programas en funcionamiento al corte del 2015, que terminamos el proyecto, no, de 2016, ¿no?, con información hasta 2015. Y una clasificación general, ¿no?, sobre las políticas públicas que había orientadas hacia MIPYME, ¿no? Entonces, como verán, hay más instrumentos y en términos generales mayor cantidad de recursos hacia programas que van a favorecer acceso a financiamiento y cuestiones que tienen que ver más con, yo no diría innovación, sino actualización de capacidades o modernización, ¿no? Pero no tanto hacia producción, y bueno, lo que ustedes ya conocen de comercio exterior, digamos que es para este grupo selecto o limitado de empresas, ¿no?, que exportan y están enganchados en cadenas globales de valor, que exportan mucho, electrónicos, automotriz, aeroespacial últimamente. Las cadenas de articulación productiva, hay muchos programas, digamos, pero han sido muy discontinuos, y un problema que ya se mencionó por acá y sobre el cual más adelante también voy a hablar, es la escasa evaluación que tenemos de estos instrumentos, ¿no?, en particular del INADEM y del Fondo Emprendedor. No sabemos muy poco si todos los instrumentos que creó INADEM realmente sirvieron, aunque hay lo mismo con el PEI, ¿no? Digamos, aunque hay evidencia anecdótica, ¿no?, de casos exitosos, no sabemos si el aporte, ¿no?, que dio INADEM, que dio el PEI, realmente benefició a la empresa, o si hubiera beneficiado igual a la empresa si el programa no estuviera, o si hubiera beneficiado aún más si el programa no estuviera. No, para estas cosas hay mecanismos ya muy sofisticados, no soy experto, pero digamos, ¿no?, establecer un grupo de control, ver qué pasa con empresas similares cuando se da y no se da el apoyo, y saber hasta qué punto y qué tan efectivo fue el programa, digamos, ¿no? Y esto pasa con todos los programas con los programas del INADEM, me parece que es muy claro, ¿no?, que terminó en últimas dando continuidad al Fondo PYME, pero respondió, creo, más a una respuesta, fue más una respuesta política, creo, ¿no?, que una visión de desarrollo productivo, y de modo similar con el PEI, ¿no?, digamos que sustituyó estímulos fiscales para tratar de repartir, ¿no?, el abanico de empresas que recibían apoyos, pero también sin tener evaluaciones consistentes, sistemáticas. Desconocemos, digamos, hasta qué grado fue efectivo el apoyo y qué tanto puede haber desatado la innovación. Digamos, esta tabla la pongo para recordar, para tener una idea, ¿no?, qué conjunto de programas tenemos, pero también, ¿no?, para insistir que los programas que han tenido menor incidencia o los que no han sido tan prioritarios son los que tienen que ver con formar redes productivas, redes de innovación, y apoyar, digamos, prioritariamente, ¿no?, sectores que hacen uso intensivo del conocimiento. Me voy a meter en TIC y software, digamos, esto también de seguro es mucho más claro para ustedes que para mí, ¿no? Una cuestión, un marco muy general, ¿no?, de grandes líneas de acción de política pública fue la Estrategia Nacional Digital de 2013, digamos que recogió cosas que más o menos ya todos sabíamos, ¿no? La tendencia hacia la digitalización de la economía, la importancia que pueden tener
las TIC para mejorar la eficiencia, ¿no? Y todo este movimiento de la manufactura avanzada y la industria 4.0, y algunas cuestiones vinculadas a el uso de TIC en educación, salud y seguridad ciudadana, y también de gobierno electrónico. Digamos que estaban allí planteadas las líneas básicas, ¿no? Y también cuestiones de conectividad, ciertas habilidades digitales de la población, temas de interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos, ¿no? Creo que digamos, es el paraguas general, ¿no? Ni siquiera, no sé qué tanta incidencia tenga, ¿no? En términos normativos, pero marcó la pauta general de cuál era la agenda digital del sexenio que está por terminar. Y después yo quiero destacar un ejercicio en el que justo ayer estaba recordando, vi que participó AMIT y participaron varias otras organizaciones, que fue este mapa tecnológico que hizo Secretaría de Economía, también estuvo ProMéxico, también participó con ACID y varios centros, digamos, ¿no? En el armado y ProSoft, para, digamos, formar o armar un escenario prospectivo, ¿no? De hacia dónde podía ir la economía nacional en estas tendencias de nueva industria, de manufactura avanzada, nuevos modelos productivos. Entonces, digamos, ahí yo creo que es un buen ejercicio en términos diagnósticos, ¿no? En términos prácticos, creo que no se tradujo, ¿no? En programas o líneas de acción concretas finalmente, pero muestra, ¿no?, cómo hay sectores industriales en México que, por su transversalidad y especialmente el TIC las TIC y el software, no pueden tener un potencial muy fuerte de desarrollo si es que se articulan, ¿no?, con estas otras industrias. Entonces ahí creo que algunos puntos que creo que también también estaba pensando, digamos que si como grupo se va a pensar diseñar un plan, creo que sería bueno ver así, porque marca algunos potenciales, digamos, y cómo están y quiénes son, ¿no?, los actores centrales en un cambio orientado en ese sentido, ¿no?, hacia la industria 4.0, la manufactura. Miren, por ejemplo, ¿no?, y así lo marca, es digamos, es una información que yo sinteticé, ¿no?, del roadmap pero, digamos, pone en el centro al sector químico, pero sobre todo a las TIC, ¿no?, a sectores tecnológicos que son muy cercanos y muy familiares para ustedes, ¿no?, tecnologías muy familiares para ustedes, cómo hay potencial, ¿no?, para vincularse con estas ramas industriales donde México, por volumen de producción, ¿no?, tiene participación fuerte, digamos, ensambla mucho en automotriz, autopartes y en aeroespacial. Hay algo de química, ¿no?, y hay pasado incluso importante de la industria química en México, y bueno, así de lidiar algunos actores, relevantes, ¿no?, para una agenda del tema y algunos puntos, digamos, donde hay oportunidad, ¿no? Creo que, digamos, no es el anuncio de la casa, porque no solo es Infotec, pero creo que hay también ahí un punto que es importante resaltar, que es que hay como una capacidad latente, ¿no?, en varios centros de investigación, yo creo que sobre todo en los centros CONACYT, pero también grupos de investigación en universidades, que merecería ser explorado, ¿no?, y explotado para fomentar este tipo de productos y ayudar a crear estas redes, ¿no?, de innovación y redes productivas que son el modo, digamos, consagrado, ¿no?, por la tendencia actual de la producción y de la innovación, ¿no?, el trabajo en red. Bueno, supongo que aún será todavía más familiar para ustedes el ProSoft, ¿no? Ahí les muestro solamente que en realidad considerando el conjunto de programas, ¿no?, de Secretaría de Economía, esto es para 2016, digamos que no es mucho, ¿no?, lo que estaba destinado a ProSoft, como la mitad del presupuesto es para el Fondo Nacional Emprendedor y el 40% para administración y funciones, ¿no? ¿Por qué pongo esta tabla? Para mostrarles que incluso el programa emblema, ¿no?, de software, y además una política que ha tenido mucha continuidad,
en términos relativos, digamos, no es un programa muy caro, ¿no? No es un programa muy caro. Y bueno, y si vemos los números en relación al total del PIB, ¿no? Lo que significan estos grandes programas, es muy poquito, ¿no? Entonces, creo que también hay un gran dilema, ¿no? Creo que esto va un poco más allá de lo que vamos a discutir hoy y lo que tiene en mente el grupo, pero no conocemos qué es invertir en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces, digamos que hay como sería importante que nos diéramos una oportunidad para eso, ¿no? Como esas ciudades que nunca están limpias y un día la limpian y uno dice, era linda la ciudad. Pero algo así, ¿no? Gastar en educación, en ciencia, tecnología e innovación. Ese es un debe, digamos, un debe general de toda América Latina, pero cuando miramos estos números, digamos, nos queda muy claro, ¿no? Es muy evidente que no ha sido una apuesta, no ha sido una apuesta fuerte, ¿no? El impulsar estos sectores, a empresas nacionales en estos sectores que usan intensivamente conocimiento. Bueno, yo no les voy a hacer toda la historia del PROSOF. Esto para ustedes será es bastante claro. Inicia en 2002 y desde ese entonces ya está tomando en mente, digamos, las tendencias y los desarrollos en India y en Israel fundamentalmente, cómo armar un modelo, ¿no? para expandir, ¿no? de forma competitiva a esta industria nacional. En los hechos, digamos, hay bastante coincidencia entre los que han estudiado el tema. En este siglo, digamos, ha sido la única política industrial con enfoque sectorial, ¿no? que hemos seguido, que ha sido más o menos evaluada, que ha sido más o menos consistente y ha tenido continuidad. El programa se ha revisado, ¿no? y se ha vuelto a fijar distintos objetivos, ¿no? hasta la última versión y su vigencia declarada 2024. Entonces, digamos, en esta última versión se está pensando, ¿no? y a mí me parece que como visión para entender el sector y como visión para entender cómo se pueden posicionar, ¿no? los actores nacionales del sector, es importante, que es entender que el sector de TI, el de software, es un sector que es transversal, ¿no? a sectores industriales fuertes. Entonces ahí en la definición del programa, en esta última versión, en la 3.0, se diferencian, ¿no? sectores económicos, digamos, en función de qué tan maduras o emergentes sean las tecnologías, pero tomando en cuenta sectores donde hay muchas empresas grandes, ¿no? del sector nacional influyente, y donde digamos el sector TIC podría poner su parte, ¿no? sobre todo pensando en estos modelos de fábricas inteligentes, producción esbelta y demás, ¿no? donde las TIC podrían tener un papel fundamental y podrían ser, digamos, el detonador central de los grandes problemas de productividad que tiene la economía nacional. ¿No? Si ustedes ven el diagnóstico de la OCDE, que no suele meterse tanto en visiones de desarrollo o en discusión de política industrial, van a encontrar siempre, ¿no? como el primer punto débil, la muy baja productividad de las empresas mexicanas. De hecho, es la más baja de todos los países de la OCDE, y hay una oportunidad, creo allí, ¿no? Si es que hay competencias, habilidades, capacidades en empresas nacionales del sector TIC, una ventana de oportunidad para ver cómo se pueden articular las empresas del sector con estos otros sectores industriales que tal vez en algunos casos sean exportadores o que tienen gran tamaño, están integrados a grandes grupos empresariales nacionales. Una oportunidad, digamos, que no ha estado explorada porque, como ustedes tendrán claro, digamos, la opción habitual de las grandes empresas nacionales de toda América Latina, en general siempre ha sido la opción de comprar la tecnología, ¿no? Importar la tecnología y no manejarla, con el problema que conlleva, digamos, en términos de que no se forman habilidades, no se generan aprendizajes y todas estas precondiciones que también tiene la innovación a nivel sectorial y regional y nacional, ¿no? Entonces lo que encontramos, más que, por lo general, más que empresas insertas en redes de innovación que funcionan de forma dinámica, islas, ¿no? Islas muy exitosas, grandes casos, todos conocemos alguno o algunos, ¿no? Creo que la impronta
de todos los latinos, cuando decimos capacidades hay, es pensar en esas islas de innovación. Pero el tema, digamos que no podemos dejar morir a 9 empresas porque una capaz salga exitosa, ¿no? Entonces hay ahí hay una oportunidad, creo, para el sector de ser un eje, ¿no?, que sea dinamizador de toda la economía, dado este carácter transversal que les digo. Bueno, ProSoft apoya a instituciones de gobierno, a firmas privadas, a la academia y también con otras organizaciones intermedias en proyectos de TI, en todas estas tecnologías que son también conocidas por ustedes, ¿no? Sistemas embebidos, software, medios creativos, estabilización de procesos de negocio, cuestiones ya de servicios de cadena de suministro y logística, y también proyectos estratégicos más de coordinación general del sector, ¿no?, para favorecer ciertas dinámicas. Un montón de cursos y certificaciones que fueron apoyadas por ProSoft y, digamos, un impulso a la inversión empresarial en el sector, ¿no? La Secretaría de Economía estima que por cada peso federal que aportó el programa, empresarios privados, digamos, invirtieron casi 2 pesos, ¿no? Y hay 5 estrategias de acceso: capital humano, apoyo al I+D, nuevas estrategias para acceso a financiamiento, infraestructura desde equipamiento tecnológico y estudios de factibilidad e impacto para ver grandes proyectos estratégicos. Yo creo que acá de esas 5 estrategias, ¿no?, creo que hay 2 temas que son críticos y que creo que también, ¿no?, aprovechando la coyuntura y el replanteamiento, ¿no?, del apoyo al esquema productivo nacional, tendría que estar en la mesa de discusión para el caso de la industria de las TIC y de eso. Y es, por un lado, cómo se favorece, ¿no?, a la industria local. Creo que en el caso del software es bastante claro, ¿no?, donde están estos clústeres, estos grupos de empresas, ¿no?, agrupados. Y por otro lado, las cuestiones de la digitalización de la economía, ¿no? En términos de clúster, de aglomeraciones territoriales, se han visto avances, ¿no? Hay clústeres fuertes, Guadalajara, el centro del país, ¿no?, México y el Valle Metropolitano, Monterrey, Tijuana, donde hablan de Yucatán, ¿no?, y el compañero también, donde se ha construido capacidades, ¿no?, hay cierta infraestructura, hay un cierto entorno o ecosistema de innovación local, que se le llama ahora, ¿no? El Consejo de Clúster de Software identificó más de 30 clústeres en 20 entidades, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo que hay allí, habrá graduales, pero que tenemos clústeres fuertes, ¿no?, agrupaciones locales fuertes. Ese es un tema, por un lado. Y el segundo tema es cómo pensar la digitalización de la economía, ¿no? Ya en el ProSoft y en la versión del ProDI también se está conceptualizando esto, ¿no?, que el software puede ser, y las TIC pueden ser un insumo potenciador de la innovación en esos sectores industriales estratégicos donde ya hay capacidades, hay empresas, digamos, que compiten en términos de mercado, que compiten bien o que están vinculados a cadenas globales de valor o exportan mucho. Entonces, digamos, hay en ese sentido, a partir de ProSoft, en la política pública, un reconocimiento de la importancia de promover la región, ¿no?, para crear oferta, y por otro, digamos, esta oportunidad potencial de aprovechar el carácter transversal del software y incentivar, ¿no?, la demanda de conocimiento de tecnología, de tecnologías de la información y la comunicación. Pero, digamos, también, ¿no?, por el otro lado, y creo que este es el paso importante que habría que dar, hay una ausencia en términos de cómo se pueden profundizar y complejizar las relaciones entre los actores regionales del sector, ¿no? Digamos, por eso yo marco ahí, ¿no? En términos institucionales y organizacionales, hay actores fuertes, constituidos, ¿no?, que tienen amplia relación.
ustedes conocen muy bien, ¿no?, los grandes actores del sector, pero digamos creo que ha faltado, ¿no?, o no ha tenido capacidad para dar el siguiente paso, ¿no?, y hacer más complejas en términos tecnológicos y productivos estas relaciones. Y el punto donde que creo que es el crítico, ¿no?, que dificulta que se dé este paso, son las empresas que demandan software, ¿no? Entonces, más que la calidad o las habilidades tecnológicas de las empresas de software en esas regiones, es el tipo de empresas que demandan software que están en esas regiones, ¿no? Entonces hay ahí ese es un dilema de coordinación de política realmente, ¿no? ¿Cómo hacer para dinamizar el sector del software y dinamizar a la vez a la industria usuarios más potentes, ¿no? Digamos, podemos estimar que sobre todo en estos 4 o 5 clústeres grandes de TI, de software, donde hay empresas que producen con calidad, que facturan bien, que exportan en algunos casos, no hay demandantes locales, ¿no? Entonces, también la formación de redes de innovación depende mucho de esto. Entonces, las dinámicas a veces no terminan de ser lo amplias, ¿no?, y lo compleja que podrían ser. Y también de vuelta aquí puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Que son muchas empresas en un clúster o en un parque tecnológico del sector, pero que cada una actúe como una isla de innovación, ¿no? Sea muy exitosa, pero en términos separados, ¿no? Falta como ese tono productivo de otras empresas de otros sectores que demandan software, ¿no? Entonces, la profundización del uso del software depende mucho de esta complejidad de la estructura productiva y qué peso tienen, ¿no?, esos sectores estratégicos en las actividades locales. Creo que cuanto más vamos a la frontera norte, digamos, esto es más evidente, ¿no? Que donde tenemos más empresas exportadoras, pero que casi no demandan conocimiento, casi no tecnología. Entonces, hay ciertos sectores de manufactura que están vinculados a cadenas globales de valor, automotriz, aeroespacial, electrónica, plásticos, que muestran que, digamos, hay una necesidad y un potencial, ¿no?, para que las empresas nacionales se enganchen como proveedores, ¿no?, ya que son capaces de hacer altas demandas de insumos, ¿no? Y insumos que, como les decía, hacen uso intensivo de conocimiento, tienen más contenido de diseño y complejidad tecnológica, y están relacionados con TI, modelado, simulación del diseño. Entonces, en últimas las TIC, ¿no?, aunque han excepcionalmente recibido una política industrial, y aunque han mostrado en ciertas regiones, digamos, un especial dinamismo innovador, en últimas son reflejos, ¿no?, en términos generales del sistema productivo nacional, y del entramado productivo en el que compite, en el que se desempeña, ¿no? Entonces, digamos, hay ahí un problema claro, que era lo que les decía hace un instante, que faltan, ¿no?, consensos sobre qué rumbo va a tomar México en términos de ciencia, tecnología e innovación, y qué tipo de empresas, ¿no?, y qué visión de desarrollo productivo vamos a tener. Entonces, como les decía, no alcanza con una política tecnológica, como sería ProSoft, ¿no?, desarticulada o sin relación a una política industrial también, ¿no?, sin hacer fuerte a las empresas manufactureras que podrían demandar software. Digamos, en términos generales, los países que han hecho o están haciendo esta transición al nuevo modelo industrial de manufactura avanzada, han abordado, ¿no?, los cambios tecnológicos cognitivos a partir de alianzas públicas y privadas, ¿no? Y también sobre esto hay muchísima evidencia bastante claro que los países que han sido más innovadores han gastado más en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, pero han tenido como fuerza dinamizadora la formación de consorcios, alianzas público-privadas, en distintas formas, ¿no?, redes público-privadas de colaboración. Y incluso yendo, si ustedes ven el Silicon Valley, ¿no?, el lugar emblema, el lugar más liberal de todos los que hay del mundo, van a ver que ahí están las mejores universidades del mundo,
¿no? Que el iPhone se apoyó en tecnologías que fueron financiadas por ciencia básica, con fondos públicos y demás. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Conocimiento fuerte de base con aplicación, ¿no? En sistemas industriales. Y hasta donde hemos investigado, yo y varios colegas, no encontramos políticas claras, digamos, explícitas que vayan en este sentido, ¿no? Políticas tecnológicas y de innovación que traten de vincularse con cierto camino para el sector industrial, ¿no? Ante una falla o debilidad de las políticas de innovación y una notoria ausencia de políticas industriales, este es el eje, digamos, o la relación central, creo, que a la que tendríamos que atender, ¿no? Y sobre la cual se pueden basar estas alianzas entre actores públicos y privados. Entonces, la coordinación política, como un tema crítico, yo creo que sobre todo los últimos 4 años, han tenido una sobreabundancia de listados de sectores estratégicos, ¿no? Que han permitido definir como estratégicos a todos los sectores de la economía mexicana, pero en una diversidad tan alta, digamos que no hay una congruencia entre sí, lo que reflejan es esa falta, ¿no? De visión consensuada sobre cuáles son las prioridades. Creo que el ejercicio de mapas tecnológicos es importante, pero que además, ¿no? Y esto también pienso que tiene una aplicabilidad práctica y el grupo puede interesarles agregar algunos análisis sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Por estado, por región y desde una visión de industrias exportadoras, y análisis sobre los nuevos campos, ¿no? Sobre las nuevas tecnologías emergentes, donde hay muchas capacidades científicas, ¿no? en el sector público, pero hay pocas empresas, ¿no? Hay muchísimos nanotecnólogos, pero casi no hay empresas centradas en nuevos materiales, en biotecnología y biofarmacéutica en particular, que yo estudio últimamente, pasa algo similar. Hay también ahí, hay falta de conocimiento, ¿no? Hay un vacío de conocimiento ahí para explotar otras oportunidades y los intersticios, digamos, que hay entre todas, ¿no? Bionano, bioinformática, TIC nano, salud, ciencias de la salud, ¿no? Todos los que están ahí entre disciplinas, ¿no? Y son campos donde creo que hay oportunidades para los países en desarrollo, donde hay más posibilidades de entrar, porque son campos que tienen, los cuerpos de conocimiento todavía están en construcción, ¿no? Entonces todavía las barreras de entrada, sobre todo las cognitivas, ¿no? Son más bajas y hay alguna oportunidad para tratar de ingresar. 4 puntos. ¿Tu cara es de tiempo? No. ¿Sí? ¿Agotado? No, me voy a tomar 3 minutos nomás, porque quiero marcar 4 puntos. Voy a hacer las diapositivas que hará con ustedes, voy a hacer más rápido que el texto que está allí, pero creo que son 4 puntos que quiero señalar como conclusiones y como aspectos para el debate de propuesta, ¿no? Pensar en una estrategia de apoyo que trate de orientar la producción nacional hasta estos procesos de nueva manufactura, desde el apoyo a tecnologías emergentes. Creo que las políticas y los espacios de política que se han marcado en TIC y software y en la industria aeroespacial pueden dar alguna pauta, ¿no? Como sectores que compiten, tienen vinculación con proveedores y cadenas globales de valor, y han tenido programas más o menos continuos, y hay otro montón de sectores con potencial, pero que estuvieron apoyados de forma muy desordenada, ¿no? Por el PEI y por otros programas que ha tenido CONACYT y por el INADEM. Y lo que les decía hoy, ¿no? También los programas previos la gran mayoría no tienen evaluaciones que sean sistemáticas para saber, ¿no? De lo que gastamos, cuál fue el impacto en términos de capacidades tecnológicas. Segundo, bueno, esto atañe a CONACYT y atañe a los centros CONACYT y todo. Creo que está sobrecargado de funciones CONACYT. Hemos trabajado también en trabajos, en estudios sobre esto, digamos, ¿no? CONACYT coordina la parte académica, desarrolla la política tecnológica y hasta a veces la política industrial. Digamos que hay muchas heterogeneidades dentro, y hay también un problema, que es lo que pongo aquí, ¿no? Primero, que no hay una visión común de a dónde va la innovación para México. Hay capacidades y conocimientos de los actores que son muy heterogéneos, falta de evaluaciones, y también, digamos, una falta de coordinación, creo que interna, esto no sería tan complicado, que es
sobre cómo se definen las responsabilidades de los ministros, de los secretarios de Estado, sobre las actividades del CTI, ¿no? Entonces, por eso no funciona la mesa coordinadora que debería, ¿no?, encabezar el presidente nacional cada año, y, digamos, el desligue de las secretarías, de todas las secretarías, para asumir los temas de ciencia y tecnología. Entonces, todo esto cae en manos de CONACYT. Para pymes, creo que hay también ciertas indefiniciones. Creo que una fuente de legitimación política, una política de pymes siempre es crear empleo, ayudar a generar empleo, el mantenimiento de empleo y el autoempleo, pero digamos la política no ha definido claramente, ¿no?, hacia qué camino va, si está más interesado en micro, si le interesa más el emprendurismo, cómo lo separa, y también, digamos, como les decía, dimensiones territoriales y sectoriales, ¿no? ¿Qué puntos, ¿no?, qué sectores específicamente se quieren decir, ¿no? Entonces, un proyecto en tecnologías maduras es, en términos formales, exactamente igual a uno de la tecnología más emergente, más reciente que ustedes puedan pensar, ¿no? Entonces, ahí también les marco necesidad de fortalecer los vínculos, sobre todo esta separación entre las acciones que van al emprendurismo y las acciones que van hacia las MIPYME. Y el último, que yo creo que es el punto central, ¿no?, que podemos pensar a las TIC y al software como parte de un proceso, ¿no?, de digitalización de la economía, pero también de incorporación para pensar cómo puede haber un cambio estructural, ¿no?, en términos económicos, y cómo de a poquito, ¿no?, la economía sea más importante, ¿no?, en términos de proporcionalmente actividades que usan el conocimiento de forma intensiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Federico Estezano. Estamos un poco sobre el tiempo, pero si hay algún comentario, alguna pregunta muy breve, por favor, alguien que levante. You are the only participant. Acerca de cómo está el tema o cómo articularíamos el tema de la gobernanza de datos en esta propuesta. Es un tema importante porque todas las investigaciones, los procesos y demás pues, generan datos, y esos datos ya nos hemos dado cuenta que son sumamente valiosos para todo el tipo de corporaciones, gobiernos, entidades públicas, privadas. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo nos volvemos también propietarios nacionales de esos datos? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Armando González, de la empresa Discovery On, y yo quisiera preguntarte tu opinión en relación a, durante el día en diferentes ponencias, hemos platicado sobre, digamos, la estructura del mercado mexicano en términos de pymes, en qué áreas están, etcétera, pero yo quisiera ligarlo un poco con las tendencias mundiales, en donde se habla no solo de hablar de crecimiento del PIB por país, sino el crecimiento del PIB por ciudad, que eso es muy importante, y además cómo poder articular las cadenas, digamos, de producción en términos de las ciudades, porque ese es otro tema también importante, ¿no? O sea, digamos que cada región o cada ciudad tiene una actividad que la dirige, que la motiva o que la incentiva, pero que las estructuras de las cadenas de producción son distintas. Entonces, cuando hablas de un país que tiene alrededor del 90 y tantos % de pymes, ¿cómo poder estructurar esto para ser más productivos? Yo quisiera conocer tu opinión al respecto. ¿Otro comentario? Bueno, doctor. No soy experto en política de datos, hasta lo que entiendo, en todos los casos, digamos, el mejor garante ha sido el gobierno, ¿no?, para asegurar esto. Sobre todo para asegurar, ¿no?, el potencial de
de estos datos, pero creo que hay más expertos de aquel lado que yo para opinar sobre datos, ¿no? Es un tema, aparte es un tema técnico, pero creo que hace también a una concepción, que es lo que está ahí en esa última diapositiva, que de la que no hablé, que las TIC también tienen son un bien social, ¿no? Son una herramienta para esto, y dar mejores TIC, dar más banda ancha, infraestructura, conectividad, es también dar mejores servicios sociales, ¿no? A salud, educación, gobierno electrónico, y digamos, y en México hemos avanzado muy poquito de esto. Creo que tendría que estar enganchado así. Estoy tratando de recordar qué dice la Estrategia Digital Nacional sobre datos, pero creo que es algo muy general, no concreto. Armando, me dijiste, ¿verdad? Creo que hay una discusión fuerte en términos académicos, pero ya políticos también, sobre los temas regionales y el crecimiento por regiones. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de que México son varias regiones, o podemos pensar como varios países, así como piensan los estadounidenses, ¿no? California como un país aparte. Pero creo que en todo caso, como nos muestran los últimos sucesos políticos, para mí la dimensión nacional es la más relevante. Creo que hay, como también marcaba por allí, una necesidad de entender bien las capacidades y prioridades que hay en cada región, ¿no? Para encauzar mejor los apoyos. Pero hasta ahora, digamos, no me quedan claros, por ejemplo, si los ejercicios que hicieron casi todas las secretarías de desarrollo económico estatales, más las agendas estatales de innovación, realmente han conducido a algo, ¿no? Que si en últimas el problema es más estructural, que es esto que yo repetí varias veces hoy, que es que no tenemos una decisión consensuada de qué innovación queremos y qué desarrollo de empresas queremos en México. Y lo que te decía es que ahora en Europa hay una discusión fuerte, digamos, ¿no? Pues los modelos ideales de regiones productivas, ¿no? Exitosas, innovadoras, han mostrado, digamos, han comenzado a demostrar falencias y comienza a haber inquietudes, sobre todo de los efectos no deseados de hacer ciertas inversiones en ciertas regiones sobre ciertas industrias. Entonces creo que el tema todavía está abierto en debate. Creo que es importante recoger, ¿no? Diagnósticos sectoriales, conocer qué tiene y qué precisa cada región, cada estado, porque cada uno va a necesitar políticas diferenciadas, pero me parece que la precondición primera es eso, ¿no? Que las empresas, que la academia, que el gobierno y que todos los actores intermedios de la innovación se pongan de acuerdo en unas reglas básicas, ¿no? Unas cuestiones básicas de qué rumbo darle la innovación y el desarrollo productivo. Muchas gracias, doctor Federico Estezano. Les pido un aplauso para Gracias. el doctor y vamos a entregarle un pequeño reconocimiento por